Muy buenos días compañeros y profesora, mi nombre es Michelle Andrea Orozco García y en el día de hoy, en compañía de Sharon Díaz, Cristian Marrugo, Nicolentini y Danida Padilla, les estaremos exponiendo o hablando acerca del objetivo o intencionalidad del autor. Este tema lo hemos tomado del segundo capítulo del libro Aprender a pensar leyendo bien, de la autoría de Yolanda Argudín y María Luna. Conforme el ser humano desarrolla sus capacidades de observación, interpretación y análisis, de igual manera llega a la comprensión de los textos, es decir, llega a entender qué es eso que el autor le quiere transmitir o comunicar a través de lo que escribe. De esta manera podemos decir, o partimos diciendo, que todo texto tiene un propósito y una intención comunicativa, y que esta es la principal razón o motivo por el cual el autor decide escribir. En este orden de ideas nos encontramos con un propósito y un objetivo del autor, en donde el propósito es esa razón o motivación que tiene el autor para escribir, mientras que el objetivo es aquello que quiere lograr o las metas a las que quiere alcanzar a través de eso que escribe. Un autor no puede plantearse un propósito sin antes haber establecido un objetivo, que quiere alcanzar, a dónde quiere llegar y qué quiere provocar con eso que escribe. Una vez el autor haya establecido su objetivo en concreto, es que puede pasar a decidir de qué manera quiere cumplir dicho objetivo. Es aquí donde entra el papel del propósito. Ejemplificando un poco lo dicho anteriormente, tenemos que la Asociación Mundial publica un artículo sobre el hambre en África. Para el autor poder escribir este artículo, primero debió establecerse un objetivo en concreto, el cual en este caso fue recaudar fondos para las víctimas. Luego de que el autor tuvo este objetivo claro, fue que procedió a decidir de qué manera quería cumplir dicho objetivo, y es aquí cuando entra el papel del propósito, el cual en este caso es informar. Centrándonos un poco más en lo que es el propósito del autor, tenemos que un autor puede pretender informar, instruir o persuadir. Informar permite al lector identificar fácilmente la información importante del texto. Cuando el autor informa sobre un tema o lo da a conocer por medio de noticias, artículos científicos, informes sobre experimentos y reportajes. Ahora, esto aborda unas ciertas características. La primera es que no utiliza personajes. La segunda usan sustantivos generales como cosas, lugares o personas. La tercera es el autor suele usar varias estructuras para hacer que el lector encuentre la información rápida y eficiente. Y la cuarta, los lectores pueden localizar una pieza informativa relacionada con casi cualquier tema de interés. Los propósitos de informar son adquirir información, entender mejor el contexto y comprender nuevos conceptos y expandir el vocabulario. Vemos un ejemplo de textos informativos que se está hablando de un país como Panamá, donde encontramos dónde está ubicado, países cerca de él y su número de habitantes. Instruir. Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de instruir es enseñar o comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas, dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle sobre ello y comunicarle por medio de avisos o reglas de conducta. Este es como tal el concepto de instruir, pero a nivel textual tiene como propósito dirigir las acciones del lector y mostrar sus pasos a seguir y sus materiales. Como bien dice su nombre, se encarga de instruir en esto en algunas actividades. Los textos instructivos tienen como función orientar a los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar algunas características, y ya sobre cómo accionar algunos aparatos o sistemas, como por ejemplo los manuales de uso de materiales tecnológicos o para arreglar artefactos. La estructura a nivel textual es comprendida por varios aspectos. Entre estos tenemos el título del texto como referencia. Utilizamos breves introducciones a la hora de realizar la actividad, materiales o ingredientes a usar, procedimientos o preparación. Esto es importante, por ejemplo, en caso de recetas, esto es lo que informa la manera de cómo realizar de manera clara y específica esta actividad. Tenemos las imágenes que no son
son de manera opcional, pero de igual forma sirven mucho porque mejoran la experiencia del lector a la hora de realizar una lectura a nivel textual. No es opcional, pero igual muchos la utilizan en estos casos. Persuadir o convencer es motivar a alguien con razones para hacer algo o cambiar su forma de pensar. En otras palabras, podemos decir que la persuasión es una forma de comunicación social que se basa en el convencimiento que se ejerce desde un emisor a un receptor. Esto puede darse de diversas formas, pero en la mayoría de los casos se da en un lenguaje oral o escrito. Es necesario destacar un espacio particular en el que se emplea este tipo de texto, y este es la publicidad. Los anuncios publicitarios están llenos de textos persuasivos para garantizar que se venda el producto o el servicio. El medio lo utiliza para convencer al lector de que se acepte una idea. En la persuasión, el autor busca convencer a los lectores de que su opinión es correcta, y esto lo demuestra por medio del uso de pruebas o de promesas sobre lo que trata de convencer a la hora de la persuasión. La persuasión es una estrategia orientada a la argumentación que tiene como objetivo convencer al interlocutor o lector. Persuasión racional es cuando se presentan argumentos de una manera clara y objetiva para poder convencer a través de lo racional. En esta se utilizan datos e información que confirman lo propuesto. Persuasión emocional. En esta se utilizan ciertos tipos de enunciados que apelan a la emotividad o impactan en el otro. Estos pueden ser valores, deseos e ideología. Recursos lingüísticos son utilizados con el autor con el propósito de persuadir. Un ejemplo de esto son el léxico, síntesis y vocabulario, y los enunciados, que son utilizados de una manera estratégica. Para poder encontrar cuál es la verdadera intención de un autor, hay que tener en cuenta que se necesitan de saberes previos que nos permitan entender qué tipo de texto estamos leyendo, para así poder comprender la información. Además, hay otro punto, y es saber identificar si el autor busca persuadirnos o convencernos. Si busca persuadirnos, utilizará menos hechos y más inferencias y opiniones. En cambio, cuando busca convencernos, presentará hechos que afirmen las cosas planteadas en el texto. También necesitamos tener en cuenta el tono del texto, es decir, cómo fluye la lectura y qué nos quiere transmitir el autor. Puede ser rabia, impotencia, felicidad, etc. Para poder entender lo anterior, tenemos que tener en cuenta que hay autores que expresan libremente sus sentimientos y hay otros que son reservados o que no quieren transmitir lo que sienten. La verdad es todo por hoy y les agradezco mucho su atención y los invito a poner en práctica lo enseñado hoy y les deseo una buena tarde.